Estudiemos ahora los choques elásticos. Los choques elásticos habíamos dicho que son choques en que se conserva la energía. Entonces, en todos los choques que estamos mirando hay conservación primero del momento lineal y voy a recordarlo aquí. Ese no lo olvidemos, que en todos los choques tenemos esto de la conservación del momento lineal. Pero además, en los choques elásticos hay conservación de la energía. Eso viene porque las fuerzas internas en el choque, la que A hace sobre B y B hace sobre A, y son fuerzas que derivan de una energía potencial y por lo tanto se conserva la energía. Bueno, para estudiar esto, quería hacerles notar una cosa. Vamos a estudiar los choques elásticos en una dimensión, que es un poquito más sencillo que si es en dimensión superior, pero quería mostrarles una cosa con respecto a la conservación de la energía, y es que, digamos que aquí está A y va a chocar contra B, y llamemos R la distancia que hay entre A y B. Cuando va ocurriendo el choque, pues esa distancia se vuelve más pequeña, ¿no? Va disminuyendo. Vamos, aquí R se vuelve un poquito más pequeño. Y después del choque podría ocurrir que A salga disparado en dirección opuesta, por ejemplo, y B, por ejemplo, hacia allá. La distancia otra vez vuelve a aumentar. Dado que las fuerzas que hay de A sobre, de A sobre B y B sobre A, por ejemplo, aquí durante el choque, uno podría pensar que B hace una fuerza así sobre A y la opuesta haría A sobre B, y que esas fuerzas vienen de una energía potencial. Esto sería menos el gradiente de una cierta energía potencial que depende justamente de esta distancia R entre los dos, entre A y B. Y podría uno tener una curva de energía potencial de este estilo U, que voy a dibujarlo en función de la separación de A y B, R, y podría ser, típicamente puede ser algo de esta forma. ¿Por qué pongo esa forma? En esta parte de la curva, cuando R es grande, esto es casi plano. Entonces, si ustedes se acuerdan de nuestra teoría de fuerzas, la derivada ahí sería 0 y la fuerza aquí sería 0 cuando R es grande. Entonces, cuando están muy separados A y B, no hay prácticamente fuerza entre ellos y solo va a empezar a aparecer una fuerza cuando se acercan el uno al otro. Cuando se acercan al uno al otro, en esta parte de la curva tenemos una fuerza repulsiva. Si ven aquí la fuerza, la pendiente es negativa y entonces la fuerza está como aquí en el dibujo. B se siente repelido por A y A repelido por B, ¿no? Y así funciona la cosa con la fuerza. Entonces, cuando las partículas pues vienen de una distancia muy separada por aquí y se acercan a la colisión, pasando de aquí a aquí, en la curva de energía potencial nos movemos aquí hasta llegar a un cierto punto, que depende de qué velocidad y qué energía al principio tenían las partículas, y luego que sería el punto de máxima aproximación, algo como esta situación por aquí. Y después de eso, se van a devolver otra vez por la misma curva y volverse a alejar muchísimo, pues entre ellas A y B. Entonces, si ustedes se fijan una cosa, la energía potencial al principio del choque estaba por aquí, a este nivel, y al final del choque también. Entonces, en la situación inicial y final del choque, debido a que en ese momento estamos muy lejos de las partículas, están muy lejos la una de la otra y la fuerza es prácticamente cero, la energía potencial llegamos al mismo punto de energía potencial. Entonces, si la energía se conserva, digamos la energía inicial, energía potencial más energía cinética, que sería, bueno, voy a escribirlo de energía cinética aquí, que es la energía cinética de ambas partículas, digamos en la inicial 1, debería ser igual a la final
energía potencial más energía cinética final. Pero como las posiciones, digamos la separación entre las partículas al principio y al final son las mismas, es esta misma en ambos casos, estos dos son iguales, estos que dibujé, señalé aquí en rojo. Entonces obtenemos una información adicional bien importante. No solo la energía se conserva, sino que la energía potencial al principio y al final es igual, y la energía cinética también al principio y al final van a ser iguales. Entonces nuestro análisis podemos olvidarnos un poco de lo que pasa con esas fuerzas internas y de su energía potencial porque no la conocemos bien, pero sí tenemos la información importante que la energía cinética al principio y la energía cinética al final es igual. Y en la práctica esto quiere decir un medio de masa por velocidad 1 al cuadrado más velocidad de A al principio, masa de B por velocidad de B al principio al cuadrado. Vamos a recuperarlo al final. Un medio de masa de A por velocidad 2 de A al cuadrado más un medio de masa de B por velocidad de B2 al cuadrado. Entonces esto pasa en los choques elásticos y fíjense que ahí no necesitamos en realidad saber mucho sobre la fuerza que ocurre durante el choque, que uno podría pensar al principio que tal vez necesitaríamos información sobre la fuerza, pero por lo menos para tener esta relación de que la energía cinética inicial y final son iguales, no necesitamos mucho más. Entonces con esto tenemos suficiente información para analizar el choque, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.